Buenas tardes, país. Buenas tardes, República Dominicana. Aquí retornando a las actividades normales desde el punto de vista de que el periodo vacacional ha terminado y volvemos de nuevo a retomar todo lo que tiene que ver con las noticias internacionales y nacionales que repercuten de alguna manera en la República Dominicana y sobre todo en nuestra sociedad. Como de costumbre, hoy me acompaña el directo amigo don Franklin Núñez, quien el año pasado logramos hacer un transfer de un gran analista deportivo a un excelente analista internacional y local de la política y de los acontecimientos internacionales. Franklin, buenas tardes. Gracias, buenas tardes, don Héctor. Caramba, qué placer estar aquí de regreso, deseándole lo mejor a todos los dominicanos, a usted, a su familia. Y tú sabes que yo venía en el camino diciendo, bueno, yo le voy a cambiar el nombre, le pondré Héctor Casablanca, porque a raíz de los acontecimientos que han pasado, usted hizo una predicción que no fue el mismo día, pero recuerdo que utilizó un término, cualquier fin de semana de esto, el fin de semana de esto, se dio un fin de semana, es lo que quiero resaltar. Así mismo, Franklin, recordando a la gente que estamos todos los sábados de 3 a 4 de la tarde con su programa Sociedad y Deporte por el canal 19 de Cinevisión, un canal que siempre lo definimos como para gentes inteligentes. Agradeciendo a ustedes, que son la materia prima, y también a nuestros patrocinadores, que al final tienen la responsabilidad de mantener este programa en el aire, y nosotros totalmente agradecidos y confiados en que este año será un año de grandes logros, no solamente para nosotros, sino para la sociedad dominicana. Franklin, entrando en materia, hay un tema que no podemos dejar de tocar porque ya lo habíamos puesto sobre el tapete en programas anteriores, y es la situación de Venezuela, nuestro país hermano sudamericano. Venezuela, la tierra de Bolívar y de otros grandes líderes, Rómulo Betancourt. Yo siempre he definido a Venezuela como donde murió Juan Pablo Duarte. El país hermano. Sí, señor. Porque no solamente sirvió de cuna al final de los tiempos de nuestro patricio, Juan Pablo Duarte, el fundador de nuestra República Dominicana, sino que a través de los años se convirtió en un soporte amigo para luchar a favor de la libertad y de la democracia dominicana. Y hoy Venezuela, desde hace tiempo, atraviesa por un periodo de muchas perturbaciones, porque hay que reconocer que independientemente del carisma y lo que es el liderazgo internacional que tenía Chávez, hay que reconocer que Venezuela y todos los países que regularmente son administrados por, yo diría, por la línea de izquierda, pues se están atravesando y vienen atravesando desde hace por décadas situaciones muy difíciles para la población. Venezuela, que sale de Chávez, le transfiere el poder a Nicolás Maduro. Todo el mundo, nadie se explica por qué Nicolás Maduro, porque la gente veía a este hombre como un hombre tosco, sin cualidades políticas ni profesionales para manejar un país de la categoría en función de sus recursos económicos y de su incidencia en las libertades de otro pueblo y en su propia libertad, cómo cayó en la mano de Maduro, que la gente define como un camionero metido a presidente. Sí, señor. No, y es así, realmente un sindicalista, un camionero. Y es una pregunta que por muchos años la gente se ha hecho. O sea, ¿cómo es posible que ese haya sido el sucesor? Y no es que queremos hacer en el árbol caído, pero es que hay como una contradicción grande. O sea, de Chávez a Maduro. A propósito, don Héctor, mucha gente entiende, sobre todo muchos jóvenes, que es una leyenda urbana, pero lo de Chávez, de que él tuvo cierta formación en República Dominicana, ¿es cierto? Sí, Chávez vivió un tiempo muy corto en República Dominicana. Yo no creo que tuvo ninguna formación, porque su periodo de estadía en República Dominicana fue muy corto. Y nadie puede formarse, y nadie puede adiestrarse o adoctrinarse en un país en tan corto tiempo. Pero sí, Chávez tenía gran afecto y gran cariño por la República Dominicana. Y estos acontecimientos que demuestran hasta dónde el poder norteamericano es un poder despiadado que no transige, yo no diría que con la geopolítica, sino con la parte económica, porque no podemos dejar de poner en contexto que todo esto tiene mucho que ver con la riqueza venezolana. El petróleo. Tradicionalmente el petróleo ha sido una fuente energética que, aunque tiene grandes daños al medio ambiente, sin embargo, tradicionalmente ha sido el combustible del gran desarrollo de las naciones. Y hoy Venezuela, pues exactamente el día 3 de enero
fue tomado por asalto por el imperio norteamericano en una forma colonizante o colonizadora que pone de contexto hasta dónde todavía los países latinos y sudamericanos y otras naciones de otro continente están siendo víctimas del poder americano en función de los intereses que para ellos significa cada pueblo. Porque Haití es una situación peor a la de Venezuela y sin embargo los americanos o los norteamericanos han demostrado poco interés en organizar esa nación que hoy vive una de sus peores crisis de gobernabilidad, con crímenes que se pueden catalogar de lesa humanidad, y sin embargo, allí se necesita la intervención americana y de otros países para poner control en una sociedad que se desangra y que no existe el Estado de Derecho. Y entonces allí no va nadie, porque Haití es un país lleno de miseria, sin educación, sin cultura, y entonces no le interesa a nadie prácticamente poner allí el orden que sí requerimos, que los organismos internacionales, una alianza estratégica, definitivamente pongan un poco de orden en ese país, porque al final los únicos afectados que colindan con Haití es la República Dominicana. Definitivamente, sí, y la gente se pregunta, ¿por qué no es Haití? ¿Qué pasa entonces esto con el caso de Nicaragua? Mira, Nicaragua está pasando exactamente igual que Haití. Desde el punto de vista, tiene una dictadura que se vendió como un gobierno progresista. Recuerde que Daniel Ortega era parte del Frente Sandinista de Liberación. Y este hombre asumió el poder y él y la mujer se han hecho cargo de ese país. Y sin embargo, Estados Unidos, ¿por qué no actúa? No mira para allá. ¿Por qué? Porque exactamente es un país bananero que no tiene mucha riqueza y a los americanos les interesa poco. Pero, ojo, yo creo que la intervención norteamericana en Venezuela deja un sabor amargo. Yo personalmente no comparto los coloniales o los colonizadores en función de que no se justifica que ningún país, por fuerte que sea, imponga, dirija y asuma el control de otra nación sencillamente porque tienen el poder militar. Yo creo ya nosotros pasamos en el 16, después en el 24 y finalmente en el 65 y fuimos golpeados, pisoteados por la bota de invasor norteamericano. Y yo creo que nosotros tenemos que aprender una lección, porque hoy es por ellos y mañana por nosotros. No debe un gobierno, por poder que tenga, legitimizar ninguna invasión para gobernar, para apoderarse y hablar a nombre de un pueblo que realmente, independientemente de que había que cambiar, pero yo pienso que es un asunto que hay que darle facilidad a los ciudadanos de esa nación a que resuelvan su propio problema. Yo critico al pueblo venezolano que no supieron defender su soberanía, y no solamente su soberanía, sino defender su orden institucional sin que los americanos intervinieran. Hoy, el presidente de Estados Unidos está quitando e imponiendo, inclusive manejando, porque fueron palabras textuales del presidente: vamos a administrar a Venezuela por el tiempo que sea necesario, vamos a manejar la riqueza de Venezuela, sobre todo su petróleo, le vamos a vender al que nosotros prácticamente querramos, porque Venezuela es un patio trasero del imperio y nosotros, los americanos, no podemos permitir que las riquezas venezolanas sean usufructuadas por gobiernos de otro continente, sobre todo por Rusia y por China. Y hoy en día hay un nivel de preocupación a nivel de los organismos internacionales y sobre todo de las grandes potencias, porque esto puede provocar, porque las inversiones que tiene China en Venezuela están rondando más de 280 mil millones de dólares. Y Rusia, que yo creo que Maduro se confió demasiado en esas relaciones que tenía con esos países, creyendo, no entendió que la geopolítica y los problemas económicos se miden en función de resultados. Y sencillamente defendió al imperio con muchísima chabacanería, creyendo que esto era un juego. Yo siempre había dicho que el despliegue de fuerzas militares de Estados Unidos no se correspondían con una amenaza, sino con una realidad. Y ahí están los resultados. De modo que vamos a esperar que esta invasión y este control del gobierno venezolano sea por poco tiempo y que ellos sean capaces de poner las reglas de juego y le entreguen el poder al que es su legítimo dueño, a González Urrutia,
Que fue quien ganó. Y realmente. a Machado, que fue el que ganó un proceso electoral. Porque nada vale haber quitado a Maduro y dejar exactamente la estructura del madurismo. Dejar el régimen. Sobre todo con una vicepresidenta que es también el producto de un fraude electoral. De modo que, señor director, vamos a la primera pausa y retornamos con su programa Sociedad y Deporte. Retornamos con su programa Sociedad y Deporte. Recordándole a ustedes que este programa se transmite por el canal 19 de Cinevisión de 3 a 4 de la tarde todos los sábados. Como de costumbre, agradeciendo a ustedes que son los elementos que al final reciben nuestras presentaciones, pero además a los patrocinadores, el hecho de que estemos aquí por un espacio, Frank, ya casi de 2 años y pico. 2 años. De modo que ya se está volviendo un programa adulto y nosotros confiamos en ustedes para seguir llevando a la ciudadanía noticias frescas que tienen que ver, sobre todo transparente y verdadera, con la política, tanto nacional como internacional, y con los problemas de las comunidades y sociales de la nación dominicana. Franklin, hay un tema que tenemos que tratarlo y son los cambios que está haciendo el presidente Luis Abinader en el tren administrativo. Aparentemente hay algunas renuncias, hay otros cambios que la gente define como sustituciones de una ficha por otra, pero han entrado algunos nuevos incumbentes que representan de alguna manera una sangre nueva en el gobierno, porque hay que reconocer que el gobierno del presidente Luis Abinader, el tren administrativo, lucía un poco cansado. Un poco cansado. Más de un periodo. En su gran mayoría los funcionarios. Definitivamente el solo hecho del presidente haber anunciado con bastante tiempo de anticipación que no iba a un proceso electoral, y así debe ser porque eso está prohibido por la Constitución de la República, donde se establece que 2 periodos consecutivos y nunca más. Sin embargo, el presidente, conociendo la mentalidad del dominicano, desde un principio estableció la línea de Pizarro: no vuelvo a ser candidato. Sí, ha sido coherente en ese sentido el presidente. Yo le pregunto, don Héctor, de los cambios, o las destituciones, sustituciones, como le quiera llamar, ¿cuál ha sido el que más le ha llamado la atención? Mira, para mí el salir de Peñaguaba, de lo que es el manejo de todo el andamiaje social del Estado Dominicano, es lo que más trascendencia tiene desde el punto de vista político. Ahora, desde el punto de vista económico, es el cambio del ministro de Agricultura, porque lo demás, por ejemplo, haber sacado a Hito de Industria y Comercio, ¿Lo movió? Y moverlo a la vivienda, yo creo que realmente prácticamente cambiar una cosa por otra. ¿Y el de aduana? Y lo mismo que el de aduana. Yo, en el caso del presidente, no hubiera sacado allá a San Lobatón de aduana. Que ha hecho un buen trabajo. Porque hizo un trabajo la valoración que demasiado bueno a favor del país, modernizó las aduanas, incrementó lo que es el nivel de los ingresos aduaneros, pero además estableció controles a los fines de impedir que la República Dominicana siga siendo, en la medida que venía, un puente, un tráfico de droga que realmente era preocupante. Y yo creo que él tiene grandes logros. Ahora lo llevaron a manejar Industria y Comercio. Industria y Comercio, que también es una cartera de muchos recursos, porque recuerda que todas mis pymes dependen de Industria y Comercio. Entonces, Hito va a vivienda, él es ingeniero también. Yo creo que él tiene niveles de responsabilidades bien claras y definidas. Ha sido un funcionario sin ruido, que se ha manejado adecuadamente. Pero también hubieron cambios a nivel de la justicia. El hecho de que Subero Isa asuma la consultoría jurídica del Poder Ejecutivo, no porque Antoliano no tenía la capacidad ni la madurez, y sobre todo el conocimiento en la parte que tiene que ver con el Estado Dominicano y la parte legal, porque hay que reconocer que la consultoría jurídica es el andamiaje legal y jurídico de todo el Estado Dominicano. Entonces sacan a Antoliano Peralta, un amigo a quien tenemos grandes afectos por él, y lo llevan a ser ministro de Justicia, que es un cargo nuevo, que también va a tener mucha relevancia. Es un hombre ducho, que conoce perfectamente el Estado, cómo se maneja la parte legal y jurídica, pero además le dan esas funciones a un hombre de una madurez, porque Subero Isa había sido el presidente de la Suprema Corte de Justicia, pero además
viene con un ejercicio en el ámbito judicial de grandes experiencias. Y fíjate que hay que resaltar su heroísmo, que tan pronto asumió la posición de presidente de la Suprema Corte de Justicia, cerró la oficina. Cuando salió hace alrededor de 4 o 5 años de esas funciones públicas, entonces volvió a aperturar su oficina porque es un tremendo consultor, hay que reconocerlo. Y ahora exactamente hace lo mismo cuando asume la consultoría jurídica. Es un hombre prudente, un hombre ecuánime, un hombre con mucha madurez y sabiduría en la parte que tiene que ver con el andamiaje legal y sobre todo del Estado Dominicano. Y yo creo que una de las mejores decisiones que tuvo el presidente fue exactamente esa designación, tanto de Antoliano al frente del Ministerio de Justicia, como de su heroísmo que va a manejar todo el andamiaje legal del Estado Dominicano. Pero además hay que resaltar la destitución de Limber Cruz. Limber Cruz es una pieza clave de la tendencia de Hipólito Mejía, manejando un ministerio tan importante y de tanta incidencia en la economía del país como el Ministerio de Agricultura. Y puedo decirles a ustedes que todo parece indicar que su gestión no fue fructífera. Que deja mucho ruido, deja muchas interrogantes, porque además hay que reconocer que la producción nacional, que tiene que ver con los principales rubros del país, está en el suelo. Sí, señor. La producción pecuaria, la producción bananera, llámese a los plátanos, que es una parte fundamental, la parte avícola. Entonces, si a mí me tocaría calificar la gestión del Limber al frente del Ministerio de Agricultura, te digo que dejó mucho que desear y que para mí en los términos personales fue un desastre al frente de un ministerio de tanta incidencia, tanto en el aspecto de la producción nacional como lo que tiene que ver con las importaciones, porque hay que reconocer que este es un país eminentemente agrícola y que no solamente se produce para el mercado local, sino también que hay algunos rubros que se exportan internacionalmente y que representan mucha divisa para el pueblo dominicano. Políticamente, don Héctor, ¿esto podría tener impacto negativo alrededor del PRM? Porque usted dijo algo muy importante al principio. Él es una de las figuras claves de, no quiero llamarle tendencia, sino del grupo que lidera Hipólito Mejía. Mira, yo creo que el presidente está tratando de quedar bien. Por encima de todo. El presidente está tratando de dejar un legado. Fíjate que él quita, dicen que renunció Mario Lama del Servicio Nacional de Salud. Algunos dicen que fue la antesala de una separación del puesto. Pero, sea la razón, el presidente acaba de salir de Mario Lama y pone a Landrón, un médico, déjame decirte que está haciendo un trabajo, o hizo un trabajo de grande trascendencia en el Hospital Ney Aralora. Es una persona con una madurez, con una capacidad fuera de serie, y yo creo que va a salir a camino con ese puesto, porque realmente es un médico de mucha data, es un hombre joven, con bastante compromiso con la nación y con el país, y yo creo que ese cambio va a traer grandes frutos a favor de la nación. Ahora bien, para mí el presidente ha entendido que más que terminar bien con el partido, hay que terminar bien con la nación. Por encima de todo. Y no es porque el PRM no tenga servidores públicos de alto quilate para desempeñar funciones, pero el presidente quiere rodearse de un equipo que no tenga mucho compromiso político a los fines de que su gestión tenga niveles de sangre fresca, sin mucho compromiso, que no le hagan ruido y que hagan una gestión importante para cambiar la imagen y cambiar lo que es, tú me entiendes, el accionar de muchos funcionarios que realmente han dejado mucho que desear y que hay mucho ruido a nivel de corrupción alrededor del gobierno. Yo creo que los cambios que está haciendo el presidente son válidos. Él quiere terminar bien. Yo sé que va a terminar bien. El presidente tiene grande compromiso con la nación dominicana. Y a mí no me cabe la menor duda que va a hacer todo lo que tenga que hacer para dejar un país, como decía Balaguer, con unas pistas suaves y un avión ya listo para aterrizar. ¿Y las mujeres? ¿Hay cambio Bueno, trajeron a esta muchacha, a Yanila Vázquez, que va a manejar lo que tenía Peñaguaba. A Gloria Reyes la sacan la pusieron a otro lugar. De gabinete social, de Supérate, y la llevaron a manejar
la juventud. El ministro de la Mujer. De la Mujer, De la perdón, Mujer. donde estaba Mayra Jiménez. Sí. De modo que nada, señor director, vamos ahora a pausar y va a entrar lo que es ya la presentación de nuestro cronista deportivo estrella, Héctor Gómez, que viene a analizar el deporte a nivel nacional e internacional, sobre todo lo que tiene que ver con el béisbol local, que está caliente, porque hasta ahora nadie tiene sobre la mesa Y usted quedó el pavo que se va a comer. Usted quedó en el round robin. Pausa y volvemos, señor director. Qué bien, ya estamos de regreso en este su programa Sociedad y Deporte. Tal y como anunció don Héctor Senior, pues estamos aquí en el segmento de deportes con don Héctor Gómez. Saludos, distinguido, ¿cómo está usted en este nuevo año? Bien, bien, feliz y contento de verlo. Positivo. ¿Cuál es la diferencia entre feliz y contento? Que uno está feliz y otro está contento. Bueno. Lo vi ayer muy feliz y muy contento al lado de José Ramírez. Ah, sí, estuvimos. Tremenda entrevista. El pasado jueves, antes de ayer, Sí. estuvimos compartiendo con él y de hecho vamos a iniciar con eso. Sí, vamos claro, a iniciar un par de entrevistas. señor director Manuel, y es que José Ramírez, el estelar antesalista de los Guardianes de Cleveland, el mejor tercera base del negocio en este momento. O sea, de ambas ligas. ¿Eh? Por encima de Machado. Sí, no, es que ahí Los está. números no mienten. Los números no mienten. Numbers don't lies. Y entonces, el peloteo dominicano más consistente y productivo. Sí, señor. En los últimos 8 años en Grandes Ligas. Yo digo, Héctor, y Eh, corrígeme ahí en esa sí. parte, que el pelotero dominicano activo, el que tiene mejor carril hacia el Salón de la Fama es él. Totalmente de acuerdo. Él. Bueno, después de Manny Machado, porque Manny Por tiene- el tiempo, por sí, más por ti- el tiempo. por el tiempo. Pero José Ramírez, señores, qué bueno que Franklin hace esa acotación. Tiene 285 jonrones, le faltan 15 para los 300. 287 bases robadas, le faltan 13. Son pocos en la historia con 300, 300. Entonces, ya llegó la temporada pasada a 1000 anotadas, tiene 1001 y entonces le faltan 51 remolcadas para 1000. Tiene 949. Usted le suma a eso 7 juegos de estrellas, 6 bates de plata, 4 veces ha quedado entre los finalistas al MVP de la Liga Americana. Yo estoy seguro que ahí está Franklin la imagen, sí. allá en su casa donde él tiene los bates de plata. Ahí están 5 de los 6 porque él me explicó que el bate de plata se otorga siempre en el Opening Day. Una El pregunta yo sexto te se lo hago. van a Una pregunta entregar. yo te hago a ti. La proyección que él tiene es terminar con mejores números que Adrián Beltré. Wow. Ahí yo tengo mis reservas porque Adrián Beltré tuvo un factor a su favor que fue que debutó muy joven, mucho más joven Bueno, que todo el José. mundo se recuerda el escándalo. Sí, exactamente, que fue el único peloteo que le pusieron creo que un año más para firmar. Pero hay renglones que él podría terminar por encima de Beltré. Sí, por ejemplo, él tiene, y en una ocasión, él es el líder de los dominicanos en dobles en una campaña con 56. Y otra vez conectó 44. Beltré dio mucho doble. Sí. Pero está bien interesante. Eso te habla a ti, Franklin. Es una buena- da una buena comparación. De la trayectoria que lleva Sí, claro. José Ramírez. A ver si tenemos un par de videitos, uno donde él nos confirma. Primero habla, ojo, porque él había puesto una historia en Instagram donde decía el relleno. Y eso se prestó a muchas especulaciones, porque la gente entendió que él decía, el relleno para el clásico, y sin embargo, mire, tengo 6 bates de plata. No, él explicó ahí que eso se debe a que cuando Ramón Peña lo firmó, Ajá. prácticamente fue como un relleno, porque ustedes saben que hay unos estándares en términos de la contextura física, el tamaño. Él no cumplía con eso y fue rechazado por muchas Pero él organizaciones. dice que Ramón lo vio como un relleno. Él dice que Ramón, que fue que le dio la oportunidad, a modo de chance, sabe que Ramón relaja mucho, monfea mucho, chancea mucho, y dijo, ven, vamos a firmarlo, aunque sea como relleno, que esté Lo que- pequeñito". pero qué bueno que- Ramón confió en él. Él No, dijo, no, "Mira, no, no, y el que hay- momento en que yo no confiaba quizás en mí mismo, Ramón Peña me dijo, tú puedes, y tú vas a llegar a Grandes Ligas. Me dijo que le debe todo a Ramón Pero Peña. hay algo que Ramón cuenta con relación a eso. Y es que fue una táctica que él utilizó. Porque habían varios peloteros, como es también el señor de Baní. Fra- Y el que es cao, que tiene muchos peloteros. Enrique Soto. Enrique Soto. Sí. Entonces dice que Ramón, para conseguirlo a él le dice, mira, aquí hay un bueno. muchachito. Me lo ha contado Ramón Sí, en sí. varias ocasiones. Y lo ha contado, yo creo que no lo contó a nosotros en una entrevista que le hicimos. Sí. ¿Sí? No, definitivamente, señores, estamos ante la presencia de óyeme, es que yo lo En digo. términos ofensivos, la versión más parecida a Manny Ramírez para ti. Entre Mira, los y tú dominicanos. supieras que ayer yo le comentaba a usted, vea, que cuidado si usted fue. No, lo que cuidado pasa si es que usted es un fue, tema- no, es un cuidado te- si usted fue y estaba metido No, ahí. lo que pasa es que es un tema que lo hago mucho ¿te acuerdas en el programa de la noche? ¿Cuántas cosas hicimos? Ah, sí. Que yo siempre decía eso,
¿Te acuerdas? Sí. Que él tenía, pues para mí él se parecía a Manny Ramírez, hasta en el fin, como que él es más pequeño que Manny, pero no sé, como que yo... Sí, hasta la forma. Sí, exacto. Pero mira, óyeme, lo de José Ramírez, mis amigos, que comparto también esta transmisión en Facebook. Ayer, antes de nosotros llegar, el pasado jueves, antes de llegar a su casa, él venía de entrenar en el Play. Sí. Y me dijo, tan pronto terminemos, hermano, esta entrevista, vuelvo de nuevo a hacer pesas y a hacer ejercicio. Señores, ustedes ven las manos de Manny, de José Ramírez. Las manos de José Ramírez. Y él tiene callos en las dos manos, pero callos muy evidentes. O sea, que si Y libre me dice, cualquiera que hermano, una la galleta. gente no se imagina. Yo le digo, ¿tú no usas Guatilla? Me dice, sí, pero eso no importa. Yo hago prácticamente cada día casi 2000 swing diarios. Wow. Y señores, las manos llenas de callos, José Ramírez. Pero es como yo dije, señores, estamos ante la presencia del mejor tercera base del negocio. El peloteo dominicano más consistente en los últimos 8 años. 285 jonrones, 287 bases robadas. Va para el 300-300. 1001 anotadas, tiene 949 remolcadas. Es el dominicano con más dobles en una campaña con 56. Ha quedado 2 veces líder en dobles en la Liga Americana en dobles. 56 en una ocasión y 44 en otra. Entonces usted le suma eso, que ha quedado, Franklin, hay que recalcarlo eso. En 4 ocasiones, entre los finalistas, es decir, entre los primeros 3 candidatos al premio MVP, el jugador más valioso de la Liga Americana. Él nos dijo en esa entrevista que ciertamente él está consciente que quizás a nivel mediático le hace falta un poco más de exposición. Claro. Porque yo, señores, yo siempre lo he dicho. Por ejemplo, un Juan Soto, que es uno de los bateadores más virtuosos en la actualidad, táctica, todo el mundo sabe un peloteo completo. En ese aspecto, y Vladimir Jr. le llevan la milla a José, en términos del manejo, en términos mediáticos, en términos de dar a conocer todas las cosas que hace. Por ejemplo, si él no nos dice a nosotros en esa entrevista que cuando él puso el relleno, eso se debió a que cuando lo firmaron, los demás lo veían como un relleno. La gente se hubiese quedado en su psiquis de que él dijo eso de relleno pensando desde la óptica del Clásico Mundial de Béisbol. Y él me dijo, hermano, te agradezco eso, me lo dijo esta mañana, porque ya la gente ha visto y me hacía falta. Se ha puesto claro, la gente está clara ya. Que le hace falta eso, definitivamente, pero lo cierto es que es un virtuoso. Y nos dijo, ustedes lo van a ver en un cortecito, que él está dispuesto a jugar, si Albert Pujols entiende que él debe ser designado un día, si otro día debe ser el antesalista, que él no tiene problema. Entonces, segunda base, pues la jugada de segunda base. Y base. eso de verdad que da un muy buen clima, un buen ambiente de hermandad, el famoso teamwork, cuando estos peloteros estén dispuestos a hacer lo que diga el manager Albert Pujols. A ver si, señor director, por favor, a ver si podemos poner esos cortecitos de José Ramírez hablando de que confirma su participación en el Clásico Mundial de Béisbol y que está dispuesto a jugar en la posición que lo entiende el manager Albert Pujols. Adelante. Estoy con el estelar antesalista, los Guardianes de Cleveland, y el peloteo dominicano más consistente y productivo en los últimos 8 años. Precisamente a sus espaldas de José Ramírez, ustedes ven ahí 5 de los 6 bates de plata, porque le digo, José, son 6. Entonces tú me decías, José, que el sexto, ¿cuándo te lo van a hacer? ¿Te van a hacer la entrega? Bueno, el sexto me lo entregan cuando uno va a los Day este año. Porque, perfecto. Cuando tú te lo ganas, te lo dan al año siguiente. Exacto, que por cierto, José, cuando vi todos estos bates de plata, la famosa historia que tú subiste que dice relleno, bueno que tú por aquí aclares a qué tú te referías con eso, porque la gente empezó a especular. Adelante, hermano. Sí, en verdad la gente lo estaba malinterpretando cuando yo puse que subí los bates de plata y puse relleno. Eso, yo dije relleno porque cuando yo estaba empezando mi carrera buscando una firma, se me hizo difícil, que yo era chiquito, me gustaban muchos programas y un sinnúmero de cosas, y entonces, gracias a Dios, mira lo que tenemos, ya se hace bates de plata, y estoy recibiendo mi fruto que Dios me ha dado, y gracias a mi esfuerzo también. Pero nada que ver con temas de clase. Exacto. Yo no soy jugador de dinero. Ya lo sabes. Estoy subiendo mi logo, me siento bien, subiéndolo, porque con mucho trabajo, yo lo gano. Y además tú has manifestado tu interés en participar en el equipo dominicano del Clásico, ¿verdad, José? Claro que sí, si Dios lo permite, y yo estaré ahí, primera plana ahí. Excelente. Para ayudar a la República Dominicana. Tú no tendrías problema que si un día tercera base, si un día de DH, no va a tener inconveniente con eso. No me veo inconveniente porque ya hemos tenido comunicación y todo está hablado y
y se va a buscar la mejor forma para que todo el mundo juegue y ayudar a la República Dominicana. Esa es la actitud. Excelente, hermano. John Henry, mi niño, sigue motivado y sigue metiendo mano, oye. El próximo paso es ser profesional y después llegar a Grandes Ligas, ya tú sabes. Positivo, confía en Dios y ya tú sabes. Respeta a tu compañero y a toda tu familia. Y que estudie, ¿verdad, José? Y estudie, no, en los pedazos de estudio. Tú sabes que eso es lo principal, lo primordial. Estudiar para tener una buena disciplina para cuando te firmen, oye, que tú sabes. Señores, mira, aquí estoy con José Ramírez y me viene esto por los 10 años de servicio en MLB. José, ¿qué fue lo que te regalaron? Me regalaron esto, el equipo me regaló esto por los 10 años de servicio. Ese champaña, todo el mundo me firmó ese, yo te sabes, ese es mi logo. 10 años de servicio en Grandes Ligas. Wow, qué detalle, hermano. Sí, sí, Excelente. gracias. Viendo, mis amigos, ese detalle que le regalaron ustedes vieron esos gigantescos, eso es como un whisky, con todas las firmas de todos los peloteos del equipo. Eso a propósito de los Guardianes, a propósito de que ya tiene 10 años de servicios en Grandes Ligas. Qué bueno que los amigos sepan que ya a los 10 años el peloteo tiene la opción de, o califica más bien, para ser tomado en cuenta en términos de la pensión. Él puede tomarla a los 45 años de edad, después de 10 años de servicio en Grandes Ligas, le sale un 65% de la pensión a los 45 años. En función de lo que él gana. Exacto, en función. Una proporción. Y ya a los 65 años, si el peloteo quiere, no la toma a los 45 años, pega 20 años más a los 65 y se la dan completa. Wow. Ya tú sabes. Así que ustedes no quisieran jugar en Grandes Ligas, Franklin Núñez. No, yo hasta en la liga. Bueno, vamos, mis amigos, ya con este tema de José Ramírez, que le agradecemos la gentileza, el aprecio que me tuvo, tanto él como su familia, y de verdad que uno se siente bien cuando esos big leaguers tienen esos bonitos detalles hacia uno. Miren, vamos a ver cómo van las votaciones del Salón de la Fama de Cooperstown, las votaciones de la Asociación de Escritores del Béisbol de Norteamérica, Baseball Writers American Association, Baseball Writers American Association, Writers de escritores, ¿verdad? Sí. Asociación de Escritores del Béisbol de Norteamérica, BBWA por sus siglas en inglés, donde, señores, el puertorriqueño Carlos Bertán, cuando ya se han dado a conocer unas 148 boletas, tiene cerca de un 88.5% del universo de las boletas. Recuerden que hay que sacar al menos un 75%. Yo pienso que este año, peloteazo, centerfield, ganó varios guantes de oro, peloteo remolcó varias veces más de 100, tanto a la ofensiva como a la defensa, un jugador élite, Carlos Bertán, jardinero central, mi hermano. Él fue manillar sin manillar. Bueno, sí, porque sí, lo llegó, lo nombraba entonces la situación, que ahí fue que entró Luis Rojas. Exactamente. Entonces, después, en segundo lugar, está el cuidasoleño Andrew Jones, un hombre que conectó más de 450 cuadrangulares y ganó, creo que 10 guantes de oro en el jardín central de los Bravos de Atlanta. Un verdadero deleite ver jugar, mis amigos, a Andrew Jones como jardinero central del equipo de Atlanta y más de 450 cuadrangulares. Tiene cerca de un 87%. Luce que este año, aunque todavía falta un porcentaje marcado de boletas, el universo es muy amplio, unas 424 boletas, y hay que sacar, recuerden, el 75% para poder ser electo. Entonces, en tercer lugar, seguimos, después de Andrew Jones, en tercer lugar, señor director, puede seguir con las próximas imágenes, Chase Utley. ¿Recuerdan ustedes? Chase Utley, con los Phillies de Filadelfia. Yo había puesto los porcentajes, ahí no se ve, pero ya están muy distantes. Después de Carlos Bertán y Andrew Jones, los demás luce que tienen que esperar unos años. O sea que dos latinos podían entrar, solo dos latinos. Sí, y los dos en sentido general. Mira, Félix Hernández, que ganó un par de sayón, el rey, como le decían, The King. Félix Hernández, venezolano también, tiene cerca de un 56.1%. Todo luce indicar que en los próximos años, porque apenas tiene un par de años en las papeletas de votación, sino 1 o 2 años, yo pienso que eso es un candidato interesante para ser tomado en cuenta en un futuro del Salón de la Fama. Recuerden que dan 10 oportunidades. Antes se daban 15 oportunidades para ser electo al Salón de la Fama de Cooperstown, y eso se redujo de 15 a 10 años. Y el jugador que no obtenga al menos un 5% es eliminado ipso facto de las papeletas de votación. O sea, un 5% o más le garantiza su permanencia el año siguiente, el año posterior a cuando aparecen las papeletas de votación. Mira. Seguimos, después de Félix Hernández, está Andy Pettitte, el estelar zurdo, está en el quinto lugar,
entre los más votados, aunque muy distante, el 75%. Recuerdo que ganó más de 250 juegos. También. Sí, más de 250 juegos ganó Andy Perry. Seguimos, señor director, con los demás. Alex Rodríguez, señores. Alex está ya en su 5º año en las papeletas de votación. En su 5º año, señores. Alex, ¿quién iba a decir? Un hombre que conectó 696 cuadrangulares, 2086 empujadas, más de 2000 anotadas, más de 500, unos 547 dobles, más de 3000 hits, ganó 2 guantes de oro como campo corto. Lamentablemente, recuerden ustedes que él admitió que usó sustancia prohibida cuando estaba con Texas del 2001 a 2003. De todas formas, en la discusión de cuál es el peloteo más completo de todos los tiempos, cuando se habla de Barry Bonds, se habla de Willie Mays, y hay que hablar sin dudas de este señor, aparte de Shohei Ohtani, que lo que está haciendo algo sin parangón. Después seguimos con Manny Ramírez, que lamentablemente ya se va a quedar fuera al menos del escrutinio de la Asociación de Escritores del Béisbol de Norteamérica. Este es su 10º y último año. Manny está por un 48%. Recuerden que dio 2 veces positivo al uso de testosterona. Para mí el bateador dominicano más fino, bateador más completo, bateador de todos los tiempos, un promedio de 312 de por vida, 555 jonrones, 1831 empujadas, 2574 hits, 548 dobles. Súmele a eso que ganó un título de bateo, remolcó 165 en un año, que dejó de jugar 15 juegos, el más prolífico remolcador de carreras de la nueva generación. Y el OPS de Manny, señores, 996, es 8º entre los derechos de todos los tiempos. Es el dominicano con el más alto porcentaje de envasarse de todos los tiempos, con más de 1000 partidos jugados, con 411, un ELUIN de 585, el más alto también, y el OPS 996, como dije. Y segundo en promedio de bateo de todos los tiempos, detrás nada más y nada menos entre los dominicanos, de Vladimir Guerrero, que bateó 318, y Manny 312. ¿Está buena la memoria? Pero, ¿qué usted toma? Yo tomo chen con chivo. Con chivo, ¿cómo? No tomo, ¿cómo? Bueno, de esta forma, mis amigos, hemos llegado al final de este segmento deportivo, aquí en su espacio Sociedad y Deportes. La invitación del próximo sábado, donde traeremos al señor Héctor Gómez, padre, que está más joven que yo no había visto un papá que no tiene cana, yo estoy lleno de cana. ¿Y cómo es esto? El señor Franklin Núñez, con más de 100 años en la crónica 103. deportiva. 103. Y un servidor. Bye bye, mis amigos. De retorno con su programa Sociedad y Deporte. De verdad que muy entristecido. No quiero abandonar este espacio ya en la parte final sin referirme a lo que es la muerte y desaparición de una niña de 3 años en Inver de Puerto Plata. De verdad que es escalofriante abordar este tema, sobre todo uno que es padre y abuelo, cuando ve que todavía en un país se vive con un salvajismo y una falta de respeto a la humanidad. Haber violado ese angelito y sobre todo matarlo. ¿Y quién? Tú te das cuenta hasta dónde el pueblo dominicano ha caído en una situación, yo diría, de extremada loquera, porque hay que estar en manos de Satanás, y no se puede decir otro término, para actuar contra un angelito que de por sí parte el arma, ver cómo esta niña hoy en día no está con su familia. Yo creo que esto es una lección preocupante, esto es una tristeza inmensa en el alma de todo el que la tenga, y sobre todo que vea lo que ha acontecido con esta niña de Inver de Puerto Plata. Quítale ahora que ni siquiera han podido descubrir dónde está el cadáver. Se presume, porque hay muchísima conjetura en torno a esto, de que 2 tíos, sobre todo uno, está envuelta en la violación, en rapto, violación y muerte de esta niña. Y él argumenta, supuestamente, son las informaciones que se tienen de primera mano, de que él no sabe dónde enterró el cadáver. Yo creo que la Policía Nacional, no importa el método que tenga que utilizar, tiene que obligar a estos ciudadanos, si así pudiese llamar, a esta bestia, a este monstruo, a que diga dónde dejó enterrado el cuerpecito de ese angelito para que sus padres y la comunidad les rinda un último adiós. Yo creo que esto deja también una lección frente a los padres. No deben tener confianza, no deben dejar sus niños solos,
no importa que sea varón o hembra. La sociedad dominicana atraviesa por una descomposición que realmente deja mucho que desear. Hace tiempo que viene produciéndose situaciones muy parecidas de desaparición de niños y niñas sin saber hacia dónde van, qué se ha hecho con ellos. Ahí está el caso, por ejemplo, del niño de Jarabacoa. Nadie sabe qué ha pasado con eso. Ese caso quedó en el aire. No. Porque las autoridades tampoco han dado un veredicto final, sino que se hizo un proceso de investigación, se hizo un proceso de búsqueda y todo se quedó como si nada ha pasado. Hay mucha gente que tiene conjetura, que dice que es un problema familiar, que al final el niño apareció, pero no hay una confirmación oficial. Y en la medida que estos casos se vayan quedando en el anonimato, sin una investigación y sin una determinación de las causas y realidades que tejieron o se tejieron alrededor de estos acontecimientos, se va creando niveles de incertidumbre y además va facilitando que otros monstruos también aprovechen y hagan diablura en contra de niños que de verdad que parten el alma a ver qué ha pasado con eso. Yo creo que el caso de esta niña hay que llegar hasta las últimas consecuencias, hay que definir realmente qué pudo haber pasado, dónde está el cuerpito o el cuerpecito, dónde está sepultado y que realmente los culpables, que debía haber un proceso de fusilamiento en plena vía pública o en plaza pública, por lo menos vayan a purgar la pena máxima, 30 o 40 años, a la cárcel, porque de verdad que la República Dominicana no puede seguir viviendo con esta incertidumbre y sobre todo con esta falta de respuesta de nuestras autoridades a los fines de que estas sanciones queden totalmente aplicables a los que han cometido un acto de esta naturaleza. Franklin, yo creo que la sociedad tiene que revisarse, los padres tienen que cuidar a sus hijos, no podemos tener confianza con nada ni con nadie, no importa, porque fíjate que el 90 o 100% de estos casos está ligado al ámbito familiar. A una familia. Y tú sabes que yo viendo este caso, don Héctor y amigos televidentes, me hace recordar el caso que más me llega a la mente, el del Diana Ibar. Sí, son situaciones que vienen dándose casi todo el tiempo en República Dominicana. Pensar en eso da grima. Y este caso viene a consternar a una nación, a una sociedad que ya no aguanta más vulnerabilidad, más hechos sangrientos, más situaciones que ponen de manifiesto hasta dónde el pueblo dominicano está pasando por un proceso de ciudadanos desalmados, que no respetamos la vida y sobre todo la integridad de los niños, que son la esencia misma de la nación dominicana. Señor director, hemos llegado al final del programa Sociedad y Deporte, esperando que la próxima semana contar con su presencia y deseando un fin de semana halagador, lleno de paz al pueblo dominicano. Así que Dios les bendiga y pasen ustedes una feliz tarde.